Escuché a mi esposa riendo con sus amigas después de unos tragos, diciendo que yo no tenía idea de lo que ella había estado haciendo a mis espaldas durante mucho tiempo. Todas lo trataron como si fuera un chiste. Yo no las interrumpí. Semanas después, ella se presentó en mi casa envuelta en lágrimas y se encontró con una respuesta para la cual no estaba preparada. Nunca pensé que me convertiría en el tipo con una historia como esta, pero aquí estamos. Mi nombre es Rodrigo Mendoza y estoy a punto de contarles cómo descubrí la traición de mi esposa y qué fue lo que hice al respecto. Les advierto que esto se vuelve complicado. Al final, es posible que cuestionen todo lo que creen saber sobre la confianza, el amor y las personas que elegimos para construir nuestras vidas. Todo comenzó un viernes por la tarde en octubre. Una de esas noches perfectas de otoño en Guadalajara cuando la humedad finalmente cede y uno realmente puede disfrutar de estar al aire libre. Soy arquitecto de software aquí en Jalisco, tengo 34 años, y había estado esperando con ansias un fin de semana tranquilo después de una semana brutal de reuniones con clientes e implementaciones de sistemas. Mi agenda había estado saturada durante días, saltando entre salas de juntas y lidiando con problemas de integración que parecían multiplicarse cada vez que solucionaba uno. Pero mi última cita del día se canceló. El director general del cliente tuvo alguna emergencia familiar, así que me dirigí a casa temprano, a nuestra casa en el condominio de Puerta de Hierro. Era uno de esos desarrollos más nuevos con arquitectura de estilo mediterráneo y un paisaje impecable. El tipo de lugar del que a Sofía le encantaba publicar fotos para sus seguidores de Instagram. El escenario perfecto para su vida cuidadosamente seleccionada como la exitosa coordinadora de mercadotecnia con el esposo dedicado y la casa de ensueño. De hecho, estaba emocionado por sorprenderla. Habíamos estado hablando sobre comenzar una familia durante meses, y yo había comprado una botella de su vino favorito a principios de esa semana, pensando que tal vez podríamos tener una velada romántica antes de que llegaran sus amigas del club de lectura. Sofía había mencionado que tendrían su noche mensual de vino en nuestro patio trasero, algo sobre discutir algún libro de mayor venta sobre el empoderamiento femenino y la amistad. Me estacioné en la cochera y entré por la cocina cargando mi maletín de la computadora portátil. La casa olía a las velas de vainilla que Sofía siempre encendía cuando recibía visitas. Podía escuchar voces flotando a través de las puertas corredizas del patio, reconociendo la risa familiar de Carla y Natalia, las mismas mujeres que habían sido parte del círculo de Sofía desde la universidad. Sonaban relajadas, felices, riendo por algo de esa manera particular en que lo hacen las mujeres cuando han tomado suficiente vino como para ser completamente honestas entre sí. Sonreí, pensando en cuánto valoraba Sofía estas amistades, cómo se iluminaba al hablar de sus conversaciones y chistes internos. Estaba a punto de salir y unirme a ellas cuando escuché mi nombre flotar en el aire de la noche. Algo en el tono de Sofía me hizo congelarme a mitad del paso, con mi mano a medio camino de la manija de la puerta. Connor cree que solo voy a Pilates 3 veces por semana, dijo Sofía, y la forma en que pronunció mi nombre, con esa mezcla de diversión y condescendencia, hizo que se me revolviera el estómago. Todas estallaron en risas, ese tipo de risa cómplice y conspiradora que excluye a todos los demás en el mundo. La voz de Carla se escuchó a continuación, un poco arrastrada por el vino. Amiga, ¿has estado haciendo esto por qué? ¿Ya van 2 años? Honestamente, no sé cómo haces para no confundirte. 2 años y medio, en realidad, respondió Sofía, y pude escuchar el orgullo en su voz, como si estuviera presumiendo de algún logro impresionante. ¿Recuerdan cuando le dije a Rodrigo que iba a hacer ese taller de fin de semana en Puerto Vallarta la primavera pasada? ¿El de tendencias de mercadotecnia digital? Ricardo y yo pasamos todo el fin de semana en ese hotel boutique en Nuevo Vallarta, el que tiene el bar en la terraza con vista al mar. Mi maletín de la computadora portátil golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció imposiblemente fuerte en el repentino silencio de mi entendimiento. No podía moverme, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba escuchando. Ricardo Valenzuela, su amigo de la universidad, quien recientemente se había mudado de regreso a Guadalajara después de que comenzara su complicado proceso de divorcio. El tipo con el que ella había estado tan emocionada de reconectarse, con quien mencionaba encontrarse en varios eventos profesionales por la ciudad. La voz de Natalia cortó mi parálisis. Todavía no puedo creer que se tragara toda la historia del viaje de chicas a Cancún el mes pasado. Estabas publicando fotos de la playa en tu Instagram como si realmente estuvieras allí con nosotras.
Esas eran fotos de archivo que encontré en internet, se rió Sofía. Simplemente las publiqué durante su viaje real a Cancún con subtítulos sobre lo bien que la estaba pasando. Rodrigo nunca cuestiona mis publicaciones en las redes sociales de todos modos. Es tan confiado que es casi triste. La palabra triste me golpeó como un impacto físico. Presioné mi espalda contra la pared de la cocina, con mis piernas repentinamente inestables. 6 años de matrimonio y así era como hablaba de mí con sus amigas, como si fuera un tonto patético que merecía ser engañado. «¿Pero en serio?», continuó Carla, «¿no te preocupa que se entere? Especialmente ahora que ustedes dos hablan de tener hijos y todo eso». «Por favor», se burló Sofía, y pude oírla tomando otro sorbo de vino. La semana pasada, no paraba de hablar sobre finalmente comenzar una familia el próximo año, mostrándome tableros de Pinterest con ideas para la habitación del bebé como si fuéramos una pareja perfecta. Mientras tanto, Ricardo y yo estamos planeando pasar la semana de Navidad juntos mientras Rodrigo visita a sus padres en Monterrey. Él ya está hablando de cuánto me extrañará durante las vacaciones. Es un poco tierno, en realidad, lo completamente despistado que está. Me quedé allí parado en mi propia cocina, la cocina donde le había preparado el desayuno a Sofía cada mañana durante 6 años, donde habíamos planeado nuestro futuro sobre incontables tazas de café, escuchando a mi esposa describir nuestro matrimonio como una broma elaborada. Sentí el pecho apretado, como si alguien hubiera envuelto bandas de acero alrededor de mis costillas y las estuviera apretando lentamente. Las náuseas me recorrieron en oleadas. La conversación continuó afuera, pero yo ya no podía procesar las palabras. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi mundo rompiéndose en pedazos. Cada risa de esas mujeres era otra fractura en todo lo que yo creía sobre mi vida. Me alejé silenciosamente, agarré mis llaves del mostrador con manos temblorosas y conduje por las calles oscuras hacia la casa de Javier, a 3 vecindarios de distancia. Mi compañero de cuarto de la universidad había sido mi amigo más cercano durante 15 años, el padrino de mi boda, el tipo que me había ayudado a elegir el anillo de compromiso de Sofía. Javier miró mi rostro apenas abrió la puerta principal e inmediatamente se hizo a un lado para dejarme entrar. Su sala de estar estaba decorada al estilo típico de un soltero, sofá de cuero, un televisor enorme, carteles de cerveza de la universidad todavía colgados en las paredes. La normalidad del lugar se sentía irreal después de lo que acababa de descubrir. «¿Qué pasó?», preguntó él, acomodándose en su sillón reclinable mientras yo caminaba de un lado a otro sobre su alfombra. Le conté todo, palabra por palabra, detalle por detalle, lo casual que había sonado Sofía, como sus amigas lo habían tratado como una aventura divertida en lugar de la destrucción de un matrimonio, como se habían reído de mi confianza como si fuera evidencia de estupidez en lugar de amor. Javier escuchó sin interrumpir, con una expresión que se volvía más sombría con cada revelación. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, pasándose las manos por el cabello. «Cielos, Rodrigo», dijo finalmente. «¿2 años y medio? Y están planeando pasar la Navidad juntos». Mientras yo visito a mis padres en Monterrey, dije, dejándome caer en su sofá. El viaje que he estado temiendo porque odio dejarla sola durante las vacaciones. Me he sentido culpable durante semanas por irme. «No hagas nada esta noche», dijo Javier, inclinándose hacia adelante con la expresión seria que recordaba de la universidad cuando intentaba convencerme de no hacer alguna tontería. «Sé que quieres volver allí y enfrentarla, pero primero necesitas un plan. Necesitas pensar esto bien». Tenía razón, y una parte racional de mi cerebro lo sabía. Pero cada fibra de mi ser quería conducir a casa, irrumpir por esas puertas del patio y ver la cara de Sofía cuando se diera cuenta de que su engaño perfecto se había desmoronado. «Ella está planeando pasar la Navidad con él, Javier», dije, con la voz quebrándose ligeramente. «Mientras yo la extraño, le compro regalos y cuento los días para poder volver a casa con ella». «Lo sé, hermano. Lo sé. Pero si vuelves allí esta noche, dirás cosas que no podrás retirar y harás cosas que perjudicarán tu posición más adelante. Quédate aquí. Descubriremos qué hacer por la mañana». Pasé esa noche en el sofá de Javier, mirando al techo y reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales que se me hubieran pasado por alto. ¿Cuántos viajes de negocios habían sido en realidad escapadas románticas con Ricardo?
¿Cuántas noches trabajando hasta tarde en la oficina habían sido cenas y estancias en hoteles? ¿Cuántas veces había vuelto a casa conmigo después de estar con él, dejando que la besara y le dijera que la amaba mientras ocultaba su traición detrás de una sonrisa? Pasé las siguientes 7 semanas construyendo ese plan. Y déjenme decirles que se convirtió en una obsesión. Cada momento libre lo dedicaba a descubrir la verdad sobre mi matrimonio. Y lo que encontré fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado durante aquella noche sin dormir en lo de Javier. Lo primero que hice fue investigar nuestras finanzas. Y aquí es donde la arrogancia de Sofía trabajó en su contra. Ella siempre había manejado la mayoría de nuestros gastos diarios porque afirmaba ser mejor con los presupuestos y la organización. Yo me sentía feliz de dejarla administrar las tarjetas de crédito y las cuentas menores mientras yo me concentraba en nuestras inversiones y compras mayores. Lo que encontré en esos estados de cuenta me enfermó físicamente. Cargos de hotel en el Hotel Mausai en Puerto Vallarta justo en la fecha de su supuesto taller de mercadotecnia. Recibos de cenas en restaurantes caros en Tlaquepaque, donde vivía Ricardo, siempre para 2 personas, siempre en noches en las que ella afirmaba estar trabajando tarde o teniendo noches de chicas. Pagos electrónicos a Ricardo con descripciones tiernas como cena, café y gracias por el almuerzo, pagos que nunca cuestioné porque había asumido que solo eran amigos poniéndose al día. Pero el peor descubrimiento fue un cargo de 8.000 pesos en una boutique de lencería en la colonia americana, con fecha de apenas 2 semanas después de que ella me dijera que necesitábamos apegarnos a un presupuesto estricto si queríamos ahorrar para una casa más grande. Lencería que nunca la vi usar, comprada con nuestra tarjeta de crédito conjunta mientras ella me sermoneaba sobre reducir mis gastos matutinos en la cafetería. Documenté todo metódicamente, creando hojas de cálculo con fechas y montos, tomando capturas de pantalla de cada transacción. Cada pieza de evidencia se sentía como otra vuelta de un cuchillo. Pero me obligué a mantener la objetividad, a construir un caso sólido sobre exactamente a dónde había ido nuestro dinero mientras yo contribuía fielmente a lo que pensaba que eran nuestras metas financieras compartidas. La investigación digital fue lo siguiente, y aquí es donde mi formación técnica se volvió crucial. Sofía no era particularmente cuidadosa con la seguridad digital. Usaba la misma contraseña para múltiples cuentas, se dejaba conectada en nuestra computadora compartida de la casa y nunca borraba su historial de navegación cuando estaba en la ducha o haciendo mandados. Instalé un software de monitoreo que capturaba sus pulsaciones de teclas y su actividad en pantalla. Sé cómo suena eso. Sé que cruza límites que los matrimonios saludables no deberían cruzar, pero yo ya no estaba tratando con un matrimonio saludable. Estaba tratando con alguien que me había estado mintiendo sistemáticamente durante años, y necesitaba entender el alcance total de lo que estaba enfrentando. Lo que encontré en su vida digital fue devastador. Tenía una cuenta privada de Instagram bajo el nombre falso de Mandy Parker donde había estado publicando fotos con Ricardo durante meses. Fotos de restaurantes en los que yo nunca había estado, selfies en habitaciones de hotel, incluso fotos de lo que ella me decía que eran días de spa a solas pero que claramente eran escapadas románticas. Los subtítulos estaban llenos de chistes internos y referencias románticas que dejaban claro que esto no era solo una aventura física. Ella estaba involucrada emocionalmente en esta relación de formas en las que nunca lo había estado conmigo, al menos no en los últimos años. Encontré conversaciones de mensajes de texto guardadas en borradores de correos electrónicos, aparentemente, su sistema para comunicarse sin dejar rastros en los registros telefónicos. Los intercambios eran planes detallados para encuentros, discusiones sobre su futuro juntos, lo peor de todo, conversaciones sobre mí. Ella compartía detalles sobre nuestras discusiones, se burlaba de mis hábitos y preferencias, e incluso se quejaba de tener que mantener la apariencia de ser una esposa amorosa cuando todo lo que quería era estar con él. Un hilo de mensajes me destruyó particularmente. Ricardo le había preguntado cuándo me iba a dejar, y la respuesta de Sofía fue calculada y fría. Después de que Rodrigo reciba su ascenso el próximo año. Necesito la estabilidad financiera por unos meses más, y luego podremos estar juntos abiertamente. Él está tan concentrado en el trabajo ahora que apenas nota lo que estoy haciendo de todos modos. Leer eso se sintió como ser vaciado por dentro. Yo ya no era su esposo. Era una conveniencia financiera, un marcador de posición que ella estaba usando hasta que pudiera costear el ascenso a la relación que realmente quería. La fase de vigilancia física fue cuando realmente comprendí lo elaborada que se había vuelto la decepción de Sofía.
Comencé a seguirla a esas clases de pilates a las que afirmaba asistir religiosamente 3 veces por semana. En lugar del gimnasio que ella había nombrado, conducía hasta una cafetería de moda en la zona de Providencia, un lugar con asientos al aire libre y café artesanal, el tipo de lugar al que los jóvenes profesionales van para ver y ser vistos. Ricardo siempre llegaba primero, leyendo un periódico o trabajando en su computadora portátil como si fuera un cliente casual más. Pero cuando Sofía llegaba, su interacción era inmediata e íntima, el tipo de lenguaje corporal que hablaba de familiaridad, comodidad y afecto genuino. Él se ponía de pie cuando ella se acercaba, besaba su mejilla solo un segundo más de lo normal para una amistad y le acercaba la silla con el tipo de atención que me di cuenta de que yo había dejado de prestarle hacía años. Me senté en mi auto al otro lado de la calle con un teleobjetivo, sintiéndome como un patético investigador privado, documentando sus risas fáciles y sus silencios cómodos. Se veían felices juntos de una manera en la que Sofía y yo no nos habíamos visto en meses, tal vez años. Ella se mostraba animada con él, expresiva, inclinándose sobre la mesa para tocar su mano cuando hablaba. Conmigo, se había vuelto distante y distraída, siempre revisando su celular durante la cena, siempre demasiado cansada para una conversación real para cuando ambos llegábamos a casa del trabajo. La parte más difícil fue observar lo naturales que eran el uno con el otro. Esto no era una aventura sórdida nacida de la desesperación o de una crisis de la mediana edad. Esta era una relación real, completa con chistes internos e intereses compartidos y el tipo de intimidad fácil que yo pensaba que Sofía y yo habíamos perdido pero estábamos trabajando para reconstruir. Excepto que ella nunca la había perdido. Simplemente se la había transferido a otra persona. Revisar su auto cuando ella dormía se convirtió en un ritual regular. Su bolso revelaba tarjetas de llaves de hoteles en los que nunca nos habíamos alojado juntos. Recibos de masajes para parejas en un spa en Chapala que se especializaba en paquetes románticos. Encontré multas de estacionamiento de zonas de la ciudad que yo sabía que ella no tenía motivos para visitar, con marcas de tiempo que correspondían perfectamente con las noches en que afirmaba estar trabajando tarde o cenando con amigas. El descubrimiento de la lencería fue particularmente brutal. Escondidas en una bolsa de ropa en el fondo de su armario, encontré prendas que nunca la había visto usar. Piezas hermosas y costosas de boutiques que cobraban más por un solo sostén de lo que solíamos gastar en víveres para una semana, con las etiquetas aún puestas en algunas piezas, lo que sugería que estaba armando un guardarropa específicamente para su tiempo con Ricardo. Durante todo esto, tuve que mantener la fachada de ser un esposo amoroso y confiado. Cada mañana, preparaba café y le preguntaba sobre sus planes para el día. Cada noche, le preguntaba por sus clases de pilates y las reuniones de su club de lectura, asintiendo con simpatía cuando se quejaba de dolores musculares o de dinámicas grupales difíciles que ahora yo sabía que eran completas fabricaciones. Los peores momentos eran los íntimos. Cuando llegaba a casa después de una tarde con Ricardo e iniciaba el contacto físico, yo tenía que responder con naturalidad sabiendo dónde había estado ella y qué había estado haciendo apenas unas horas antes. Cuando hablaba de nuestro futuro, la casa que compraríamos, los hijos que tendríamos, las vacaciones que tomaríamos, yo tenía que asentir y contribuir a la fantasía sabiendo que ella estaba planeando un futuro completamente diferente con otro hombre. Las conversaciones sobre formar una familia eran especialmente tortuosas. Sofía sacaba a relucir nombres de bebés, discutía temas para la habitación, incluso sugería que empezáramos a tomar vitaminas prenatales juntos para optimizar nuestra salud para la concepción. Todo mientras mantenía una relación con Ricardo que incluía planear su escapada de Navidad durante mi visita a Monterrey. Comencé a tomar rutas más largas a casa desde el trabajo, sentándome en los estacionamientos durante 20 o 30 minutos antes de entrar a la casa, solo para prepararme para cualquier actuación que tuviera que dar esa noche. Javier notó que estaba perdiendo peso, que lucía agotado todo el tiempo. Le dije que estaba lidiando con un proyecto difícil en el trabajo, lo cual no era del todo mentira. Descubrir la aventura de mi esposa se había convertido en el proyecto más desafante y absorbente de mi vida. Consulté con Margarita Robles, una abogada de divorcios en el centro de la ciudad cuya oficina estaba en una de esas relucientes torres que miran hacia la zona financiera de Guadalajara. Me la recomendó encarecidamente un colega que había pasado por su propio divorcio complicado 3 años antes. Margarita estaba en sus 50 años, era afilada como un cuchillo, con el tipo de comportamiento sensato que sugería que había visto cada variación posible de la decepción y la traición humana.
México es un país con divorcios sin expresión de causa, explicó durante nuestra primera reunión, extendiendo mi evidencia sobre la mesa de juntas como piezas de un rompecabezas. La infidelidad ya no es una causal para sancionar económicamente en la división de bienes, pero puede influir en la cancelación de la pensión alimenticia, especialmente en matrimonios cortos como el suyo. Más importante aún, lo que ha documentado aquí constituye una disipación de activos matrimoniales. Ella ha estado usando fondos conjuntos para mantener una relación de aventura. Margarita examinó los registros financieros con la minuciosidad de un contador, calculando exactamente cuánto de nuestro dinero compartido había gastado Sofía en su relación con Ricardo. Hoteles, cenas, regalos, incluso gastos de gasolina para ir a verlo, todo sumaba miles de pesos solo en el último año. La clave es documentar todo y ser estratégicos con el tiempo, aconsejó Margarita. No le dé ninguna advertencia. No deje que prepare una defensa ni que esconda activos. Cuando esté listo para actuar, la golpearemos con todo a la vez. Abrí una cuenta bancaria separada en una institución diferente y transferí legalmente el 50% de nuestros ahorros conjuntos, 940.000 pesos de nuestro 1.880.000 pesos. Eliminé a Sofía como beneficiaria de mi seguro de vida y fondos de ahorro, cambié las contraseñas de todas las cuentas de inversión y creé inventarios detallados de cada activo que poseíamos juntos. La preparación fue meticulosa y emocionalmente agotadora, pero me dio algo en lo que concentrarme además de la repetición constante de aquella horrible conversación en el patio. Cada documento que aseguraba, cada pieza de evidencia que reunía, era un paso hacia la justicia, hacia protegerme de más daños. Para diciembre, había construido un caso sólido. Pero más que eso, tenía una comprensión clara de quién era realmente Sofía, no la mujer con la que me había casado 6 años atrás, no la compañera con la que pensé que estaba construyendo un futuro, sino alguien capaz de un engaño elaborado y sostenido por el bien de su propia gratificación. El 18 de diciembre llegó como una operación militar perfectamente planificada. La fiesta navideña de la empresa de Sofía en el Teatro de Gollado era la pieza central de su año profesional, un evento que ella había estado organizando durante meses. Había comprado un vestido nuevo, programado citas para peinado y maquillaje, e invitado a sus padres para que asistieran como sus invitados. Se suponía que sería su momento para brillar frente a colegas, clientes y contactos de la industria. En cambio, se convirtió en el día en que su mundo cuidadosamente construido colapsó. A las 10 de la mañana, mientras Sofía estaba en su oficina dando los toques finales a los preparativos de la fiesta, envié un paquete certificado a Paulina Valenzuela en la zona de Chapala. Había encontrado su dirección a través de registros públicos y redacté una carta que era objetiva, respetuosa y devastadora. Junto con copias de toda la evidencia, registros financieros, fotografías, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluí un cronograma que mostraba exactamente cuándo las solicitudes de flexibilidad laboral de Ricardo habían correspondido con sus encuentros con mi esposa. A las 11 de la mañana, un notificador llegó a la firma de mercadotecnia de Sofía y entregó los papeles del divorcio directamente en el mostrador de recepción. Sofía estaba en una sala de juntas con todo su equipo, finalizando los detalles de último minuto para el evento de la noche, cuando su asistente llamó a la puerta y le entregó los documentos legales que pondrían fin a nuestro matrimonio. Al mediodía, envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a los padres de Sofía. Roberto y Alicia siempre me habían tratado como al hijo que nunca tuvieron, incluyéndome en las tradiciones familiares y apoyando nuestro matrimonio a través de los altibajos normales. Merecían saber la verdad antes de que Sofía pudiera inventar alguna narrativa que me pintara como el villano en la desaparición de nuestra relación. El correo electrónico fue breve, basado en hechos, e incluyó evidencia clave que hacía que la traición de Sofía fuera imposible de negar o minimizar. Expliqué que había intentado manejar la situación con dignidad y discreción, pero que ellos necesitaban entender por qué el matrimonio de su hija estaba terminando. A las 2 de la tarde, cambié las cerraduras de nuestra casa. Dado que la propiedad estaba solo a mi nombre, una decisión que habíamos tomado por motivos fiscales cuando la compramos, esto era completamente legal. Ya había trasladado mis pertenencias esenciales a un departamento amueblado que había alquilado en la zona de la colonia americana, un espacio temporal mientras descubría qué seguía después. A las 4 de la tarde, envié un mensaje de texto simple a nuestros amigos mutuos: Sofía y yo nos estamos divorciando debido a su infidelidad. No asistiré a la fiesta de esta noche. Sin explicaciones, sin peticiones de apoyo,
solo una declaración de hechos que evitaría preguntas incómodas y complicaciones sociales más adelante. Luego me senté y observé cómo caían las fichas de dominó. La primera llamada de Sofía llegó a las 4:30, furiosa y exigiendo explicaciones. Cuando no pudo entrar a la casa a las 5, los golpes en la puerta probablemente se escucharon a 3 cuadras de distancia. A las 5:30, sus mensajes de voz habían pasado de la ira a la negociación. Pero el verdadero colapso ocurrió en la fiesta navideña. Se presentó sola, visiblemente alterada, tratando de mantener su compostura profesional mientras todos los que habían recibido mi mensaje de texto la miraban fijamente. A las 7, la noticia se había extendido por todo el evento. Su oportunidad perfecta para hacer contactos se convirtió en una humillación pública. Paulina me llamó al día siguiente después de recibir el paquete de evidencia. Ricardo había estado trabajando hasta tarde durante los últimos 2 años. Me dijo que él recientemente había pedido tiempo adicional de convivencia por flexibilidad laboral. Ella solicitó una revisión de custodia de emergencia esa misma semana. Las amigas de Sofía, Carla y Natalia, inicialmente intentaron apoyarla, pero cuando la evidencia se hizo pública, se distanciaron rápidamente. Resulta que nadie quiere ser asociado con alguien que presume de engañar mientras su esposo trabaja para mantener su estilo de vida. Las siguientes semanas fueron intensas. Sofía se presentó en mi nuevo departamento en la colonia americana, llorando y suplicando. Había contratado a un investigador privado para encontrarme después de que dejé de responder a sus llamadas. Cuando eso no funcionó, intentó la seducción. Cuando eso falló, amenazó con destruir mi reputación. Finalmente, contrató a un abogado agresivo y exigió una pensión alimenticia y la mitad de todo. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba. Las demandas de Sofía fueron rechazadas de inmediato cuando mi abogada presentó la evidencia de la aventura y las reclamaciones por disipación de activos. La ley mexicana en este contexto significaba que no obtendría pensión alimenticia, especialmente dada su capacidad de generar ingresos y la falta de necesidad económica. Sofía no podía pagar las cuotas de la casa sola y tuvo que mudarse con sus padres a Tonalá. Perdió un ascenso en el trabajo debido al incidente de la fiesta navideña. Sus tarjetas de crédito llegaron al límite con los honorarios de los abogados, mientras que el negocio de Ricardo perdía clientes a medida que la noticia se difundía por la cerrada comunidad profesional de Guadalajara. Mientras tanto, Ricardo libraba sus propias batallas. La audiencia de custodia de emergencia de Paulina fue devastadora para él. El abogado de su exesposa citó registros financieros que revelaron exactamente cuánto había estado gastando en hoteles y cenas con Sofía. Cuando Ricardo intentó reconciliarse con Paulina, ella obtuvo una orden de restricción. Yo tampoco estaba manejando todo a la perfección. Me quedé en el departamento amueblado temporalmente y comencé a ver a una terapeuta, la doctora Elena García. La respuesta al trauma retrasado me golpeó con fuerza: insomnio, hipervigilancia, repetición constante de conversaciones y preguntarme qué más se me había pasado por alto. Javier fue mi ancla durante todo esto. Me ayudó a procesar la diferencia entre la venganza y la justicia, manteniéndome centrado cuando quería hacer algo estúpido. Me uní a un grupo de ciclismo como válvula de escape emocional, comencé a reconstruir una vida que no estuviera definida por actividades de pareja y círculos sociales compartidos. El divorcio se finalizó en abril. Me quedé con la casa y las cuentas de ahorro. Sofía recibió un acuerdo mínimo debido a la aventura documentada y la disipación de activos, nada de pensión alimenticia, y terminó pagando 160,000 pesos de mis honorarios legales. Para junio, 6 meses después de aquella horrible noche en el patio, yo estaba en un lugar completamente diferente. Decidí vender la casa y acababa de cerrar la compra de un lugar más pequeño en la zona de Providencia que realmente reflejaba mi personalidad en lugar de compromisos de pareja. Me ascendieron a arquitecto senior en el trabajo y comencé a salir con Beatriz, una maestra de ajijic que conocí a través del grupo de ciclismo. El cierre final llegó inesperadamente. Estaba almorzando con Beatriz en el mercado Andares cuando Sofía se acercó a nuestra mesa. Se veía diferente, con el cabello más corto, menos arreglada y, de alguna manera, más genuina. La conversación fue incómoda, pero no hostil. Sé que esto no importa ahora, dijo ella, pero realmente lo lamento mucho. Fui egoísta y cruel, y tú no merecías nada de eso. Me di cuenta de que no sentía nada.
Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera tristeza, solo una total indiferencia hacia alguien que solía ser el centro de mi mundo. Espero que la terapia te ayude, le dije, y lo decía en serio. Nos separamos de manera amistosa, ambos entendiendo que ese capítulo de nuestras vidas estaba cerrado permanentemente. Sofía encontró trabajo en una firma de mercadotecnia diferente con un salario menor y vive en un departamento pequeño en la zona industrial de El Salto. Su relación con Ricardo terminó después de que él perdiera la custodia, y ella sale con personas de manera esporádica, aunque lucha con sus propios problemas de confianza. Ahora publica frases sobre mentalidad de crecimiento en las redes sociales en lugar de etiquetas sobre metas matrimoniales. Paulina ganó la custodia principal y un aumento en la manutención infantil. Ella está buscando una mejora en su título de enseñanza para alcanzar la independencia financiera y sigue agradecida por la evidencia que protegió a sus hijos de más manipulación. Ricardo perdió su negocio de consultoría, paga una manutención infantil sustancial y vive solo en un departamento en el centro de la ciudad que apenas puede costear. La orden de restricción que obtuvo Paulina todavía está en vigor. Javier sigue siendo mi amigo más cercano y mi voz de la razón. Mis padres y yo nos volvimos más cercanos después de que ellos presenciaran mi carácter durante la crisis. El grupo de ciclismo se convirtió en una fuente de amistades genuinas basadas en intereses compartidos en lugar de dinámicas de pareja. Mi nuevo hogar refleja quién soy yo, en lugar de quien alguien más necesitaba que fuera. Me siento cómodo estando solo, pero estoy abierto a una relación construida sobre la honestidad y el respeto mutuo. El éxito profesional se siente separado del drama personal por primera vez en años. Esa mujer que se reía de mi ignorancia mientras planeaba su escapada de Navidad con otro hombre aprendió que las acciones tienen consecuencias, que las reputaciones tardan años en construirse, pero solo momentos en destruirse, y que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser reparadas. En cuanto a mí, aprendí que la mejor respuesta a la traición no es la destrucción, sino la reconstrucción. La venganza más poderosa no es derribar la vida de otra persona, es construir la tuya propia tan bien que la opinión de los demás se vuelva insignificante. A veces, el fin de algo que pensabas que era real se convierte en el comienzo de algo que realmente vale la pena tener.